Bien. Entonces, las hormonas sexuales. A ver. Empezaremos. Israel Heredia. ¿Qué es una hormona? ¿Profe? ¿Qué es una hormona? ¿Una hormona? Sí. Si alguien sabe o alguien quiere contestar, indica su nombre para que le dé la voz, ¿ya? Toda participación cuenta como calificación también. No es profesor, las hormonas sexuales no son los que se producen en las gonadas. Profe, ¿yo puedo intentar? Sí, Marco. Marco, ¿no? Profe Mendoza. Sí, profe, si no estoy mal, una hormona es una glándula sexual que se presenta en la pubertad. No. ¿Qué es una hormona? Solo hormona, no hormona sexual. Profesor, ¿puedo intentar yo? Profe, A Castillo. ver, Aramayo, profe. ¿quién era? Profe Yamil. Carrier. Castillo. Ya. Yamil. Ah, ya. Es una sustancia segregada por una glándula que se encarga de estimular de cierta manera al organismo. Bien, eso, nada más. Es una sustancia producida por una glándula endocrina o exocrina que va a producir una sustancia. Esa sustancia es la hormona. Bien. Entonces, la hormona sexual, en este caso, vendría a ser una sustancia segregada por un órgano. En este caso, un órgano sexual. En el varón es el testículo y en la mujer es el ovario, ¿no? Bien, entonces, en este tema, lo que necesitamos saber es aprender qué función cumplen las hormonas sexuales, cómo se producen, dónde se producen, en qué cantidad y qué pasa cuando hay exceso o deficiencia, ¿sí? Ese es nuestro objetivo como tema. Bien, a ver. ¿Dónde estamos? Ya. Ariana Mendoza. Sí, profe. ¿Qué hormona es la que produce el varón? ¿O qué hormonas produce el varón? ¿Cómo se llama? Disculpe, profe. Es que no le escucho entrecortado, perdón. Es que mi internet está un poco mal. Ya. ¿Cómo se llama la hormona que produce el varón? Eh, Profe, ¿puedo? mm, Profe, ¿puedo intentar? Profe, ¿puedo? ¿Puedo intentar? Profe, yo estrógeno, puedo. progesterona. Eugenio. De la mujer. Progesterona. Sí, está bien. Ya. A ver, Profe, ¿puedo? Erigemi. Testosterona, profe. Por eso dije. ¿Y en la mujer? Estrógenos y progesterona. Muy bien. Pero Entonces, hay 3 hormonas sexuales. El varón produce la testosterona y la mujer produce la progesterona y el estrógeno o estradiol, ¿ya? Bien. Estas hormonas se van a producir en los órganos sexuales llamados gónadas. Estas gónadas son en el varón los testículos y en las mujeres el ovario, ¿sí? Estas hormonas son producidas en la pubertad, es decir, entre los 11 y 14 años más o menos, y determinan la madurez sexual de la persona. Es decir, desde el momento que el varón tiene la capacidad de eyaculación, es decir, de producir espermatozoides, ya puede embarazar a una mujer. Y la mujer, desde el momento que tiene su primera regla, su primer ciclo menstrual o menstruación, también puede embarazarse. Eso significa la madurez sexual, ¿ya? Bien. Entonces, las hormonas sexuales se fabrican y segregan a nivel de las glándulas sexuales, ovario de una mujer, testículo del varón. La mujer son los estrógenos y progesterona, o gestágenos también que se llama, y en el varón los andrógenos o testosterona, ¿sí? Bien. Ya. A ver. Ya, Jonathan Laura. ¿Qué es el ciclo menstrual? Un ciclo menstrual consiste en una serie de variaciones cíclicas en la secreción de las hormonas. ¿Cómo
se produce el ciclo menstrual? Se produce cada mes a partir de la pubertad. ¿Ya? Bien, ese sería el concepto, ¿no? La teoría. Luego vamos a ver cómo realmente es cómo se produce. Bien, una vez que las hormonas sexuales ya son capaces de ser producidas por la persona, ya sea mujer o varón, se produce la madurez sexual. Esta madurez sexual o esta producción hormonal está regulada por una glándula maestra que se encuentra en el cerebro llamada hipófisis o pituitaria. Esta glándula va a regular los niveles de FSH y de LH, ¿ya? Que son dos hormonas que van a actuar durante lo que es el ciclo menstrual o el embarazo y también en la producción de la testosterona en el varón. Bien. A ver. David Villegas, ¿qué es la FSH? Si alguien sabe... Profe, indica ¿puedo nombre. Heredia? Heredia, Nombre. Heredia, profe, Isel. Ya, Israel Heredia, a ver. La FH es hormona folículo estimulante y la LH hormona luteinizante, creo. Ya, muy bien. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la hormona luteinizante. La folículo estimulante, como su nombre indica, estimula al folículo o a la capa en la cual se va a ir a insertar o se va a implantar el embrión. De tal manera que si hay embarazo, esta folículo estimulante crea el ambiente necesario para que pueda desarrollarse este embrión, ¿ya? O el nuevo ser. En caso de que no haya fecundación o embarazo, empieza a actuar la LH, la hormona luteinizante, destruyendo el folículo en unos 10 días, a partir del día 18 del ciclo menstrual hasta el día 28. En un momento vamos a ver cómo es eso de los días. Y el día 28, que vendría a ser el primer día de la siguiente menstruación de la mujer, elimina a través de la sangre el folículo, las células activas que estaban a través de la sangre, ¿sí? Es decir, todo eso que elimina la mujer en el periodo menstrual es lo que debía haber servido para crear un nuevo ser. Pero como no se ha fecundado el huevo o el ovario, entonces se elimina a través de la hormona luteinizante. Por eso se habla de 3 periodos en el ciclo menstrual. Un primer periodo folicular, un segundo periodo de ovulación y un tercer periodo luteinizante o de expulsión, ¿ya? Entonces son las dos hormonas principales, llamadas también gonadotropinas, la LH y la FSH, ¿ya? Bien. ¿Cómo se controla la producción de estas hormonas? Ya hemos dicho a través de la hipófisis, que es una pequeña glándula que se encuentra en el cerebro, específicamente en la fosita pituitaria del hueso esfenoides. Eso es en el centro del cerebro, ¿ya? Esta glándula es la que va a regular los niveles de FSH, los niveles de LH, haciendo de que estas hormonas puedan trabajar tanto en el organismo de la mujer como en el varón para crear las condiciones, ya sea para un embarazo, para la fecundación o en su caso para el ciclo menstrual, ¿ya? Bien, durante la producción de estas hormonas se suceden algunos hechos que son los siguientes, ¿ya? Hay una forma de control a nivel de hipófisis que hace que se regule esta producción de hormonas. A ver, buscaré la imagen, creo que no está por aquí. No está. Ya, bien. La hipófisis actúa a nivel de cerebro, regulando la producción de FSH y LH. Esta producción va a tener un segundo control, que es a nivel de aquí está, del hipotálamo, ¿ya? Que va a generar la gonadotropina, esta GnRH, produciendo niveles de LH, LH y FSH que van directamente a trabajar sobre el ovario. Y sobre el ovario actúa primero el folículo estimulante creando el folículo y luego, en caso de que no haya embarazo, actúa la LH, ¿ya? A nivel del útero para producir lo que es el ciclo menstrual. También va a actuar la LH en caso de que haya embarazo. ¿Cómo?
forrando o recubriendo al ovario con una capa de unas células llamadas células de corteza o córtex, ¿ya? Estas células son las que van a ir a recubrir al ovario para evitar que haya alguna alteración en el momento del embarazo o en el momento de la gestación, ¿ya? La FSH entonces recluta los folículos y los hace crecer para crear el folículo donde se va a ir a implantar el embrión. La LH induce a la ruptura folicular en caso de que no haya embarazo, rompiendo el folículo, o si no, recubre el cuerpo lúteo del folículo para hacerlo más fuerte y crear el lugar donde se va a ir a desarrollar el embrión. Estas dos hormonas, entonces, actúan en lo que es el ciclo menstrual de la mujer en los 28 días que va a durar este ciclo menstrual de la mujer, ¿ya? Ese es el control fisiológico, neurofisiológico en realidad, ¿ya? Bien. Habíamos dicho que el ciclo menstrual es una de las características principales de la mujer. Su paralelo con el varón sería la eyaculación, ¿ya? Que es donde se va a ir a eliminar las hormonas exócrinas, es decir, el ciclo menstrual en la mujer y la eyaculación en el varón. Las glándulas endocrinas, o las sustancias endocrinas, o las hormonas endocrinas, en este caso, en la mujer vendría a ser la progesterona y el estradiol. Y en el varón, los andrógenos, que son la testosterona, ¿ya? Bien, se conoce como la primera menstruación a la menarca o menarquía, es decir, la primera vez que le da la menstruación o el ciclo menstrual a la mujer, que es en la pubertad alrededor de los 12, 13, 14 años, eso se llama menarca. Y la última sucede aproximadamente entre los 45 y 50 años y se llama menopausia. El varón también tiene menopausia. ¿Alguien sabe cómo se llama la menopausia del varón? Yo, profe, es la andropausia, profe. ¿Quién ha contestado? Rebollo, profe. Ya, Carla. Muy bien. Se llama andropausia. ¿Por qué se llama andropausia, sabes? Porque supongo que debe ser igual que a la mujer, o sea, a la misma edad, porque el varón ya no puede segregar, no sé, semen, yo creo. ¿Pero por qué se llama? O espermato. Claro. Está bien, Sí. está bien tu respuesta, pero ¿por qué crees que se llama andropausia? Profesor, ¿puedo? Profe, Israel, profe. Es un ciclo donde el hombre deja de producir esperma, profe. Sí, eso está bien, pero lo que te estoy preguntando es ¿por qué se llama andropausia? ¿Alguien sabe? Tiene algo que creo ver que yo con tengo la idea. andrógenos, A ver. profe. Y con Porque deja de andrógenos. producir andrógenos, profe. ¿Quién ha dicho eso? Yo, Rendón. Yo también, Rendón profe. primero. Pues no han dicho ellos ya pasa. Rendón, Andrógenos, sí, yo ya tenía la profe. idea, él ha contestado primero, nada Ya, más. a ver. Yo también tenía la Ya. idea. Rendón, genio, ya pasa, profe. Ya, a ver, Gemini, explícame cómo es la cosa. Por la baja producción de andrógenos, que como usted dijo es lo mismo que la testosterona. Exactamente. En el hombre se produce lo que es la testosterona o los andrógenos. Cuando el hombre deja de producir andrógenos, se produce la andropausia. Andro de andrógenos y pausia de cesar o parar, ¿sí? Por eso se llama andropausia. No es cierto aquello que algunos dicen que el varón no tiene menopausia. El varón sí tiene menopausia, solo que es un poco más tardía, alrededor de los 55, 60 años. Y eso se llama andropausia, ¿sí? Eso no se van a olvidar. Entonces, la menarca o primera menstruación se presenta entre los 11 a los 14 años. Varía con la raza y con el ambiente también, ¿sí? Por ejemplo, se dice que en el oriente la mujer tiene su menarquía o su menarca mucho más antes, alrededor de los 9, 10 años, ¿sí? Y en el occidente se produce un poco más tarde, alrededor de los 14. Y también va a depender de la raza. Se dice que la raza africana tiene la menarquía mucho más antes y que los anglosajones o los blancos, como nosotros, por ejemplo, tienen un poco más tardía. También se dice que la raza oriental, es decir, que los japoneses, los chinos, los coreanos, las coreanas en este caso, tendrían su menarquía mucho más antes, alrededor de los 8 o 9 años, ¿ya? Bien. Entonces, la menarca es la primera menstruación, la menopausia es la última. El hombre también tiene menopausia que se llama andropausia. Un ciclo menstrual normal dura 28 días, ¿sí? Normal. También se habla de un ciclo menstrual largo, de 35 días, y de uno corto, de 20 días.
En muchos casos hay una alteración de este ciclo menstrual porque el cuerpo no es una máquina, no todos van a trabajar de la misma manera. Hay personas, señoritas, señoras, mujeres, que no tienen un ciclo menstrual regular, es decir, un mes puede ser 28 días, al otro puede ser 30, al otro puede ser un mes, al otro puede ser 20. Esas son alteraciones hormonales, entonces necesitan ir al endocrinólogo para hacerse ver y ver cuál es la alteración que están sufriendo, ¿ya? Bien. La fase folicular dura más o menos unos 10 días, la primera fase. La fase de la ovulación dura unos 7 días y los otros 10 días es la fase lútea, que eso lo vamos a ver a continuación. Les voy a mostrar en este cuadrito de acá cómo es esto que se produce para que puedan entenderlo mucho mejor. Acá tenemos. Bien, el ciclo menstrual se divide en 3 fases: celeste, verde y roja. La celeste es la fase folicular, es decir, desde el día 1 de la menstruación, se entiende día 1, el primer día que ha empezado a menstruar la mujer. Ese es el día 1, ¿ya? La menstruación más o menos se alarga hasta el día 4 o 5. En algunos son 3, en algunos son 4, ¿ya? Hablaremos de 5 días. Y se extiende esta parte folicular hasta el día 10, 11, ¿sí? Que es lo que está con azul. En ese momento empieza la ovulación, es decir, empieza a ovular la mujer, teniendo como pico máximo el día 14. Este día 14 es el día más fértil de la mujer, pero también se habla de 3 días más y 3 días menos, es decir, 3 días antes y 3 días después. Lo que quiere decir que del día 14 retrocedemos 3 días, 13, 12 al 11. Y adelantamos 3 días, 15, 16 y 17. Entonces, entre el día 11 y el 17 son los días fértiles de la mujer. Si en estos días tiene relaciones sexuales esta mujer, puede quedar embarazada muy probablemente. Ya, luego viene el día 18, 19, 20 hasta el 28, que es la llamada fase lútea, que si la mujer está embarazada comienza a crecer el folículo. Y si no está embarazada, se destruye el folículo y al final del ciclo, el día 28, se elimina a través de la sangre. ¿Sí? Entonces, esto también es conocido como un método de anticoncepción, o un método anticonceptivo llamado de regla, ¿ya? O del calendario. ¿Cómo controla la mujer esto? Controla a partir del primer día de la menstruación. Los primeros 10 días puede tener relaciones sexuales sin ningún problema. No se va a embarazar. Del día 11 al día 18, que es su etapa de ovulación, no puede tener relaciones sexuales si no quiere estar embarazada. Y por el contrario, si quisieran buscar un embarazo, tienen relaciones sexuales en estos días. Llegando al día 18, ya comienza a bajar la ovulación y desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Comienza la fase lútea. Y del día 18 al 28 no hay ningún peligro en que tenga relaciones sexuales porque no se va a embarazar. ¿Ya? Entonces, este ciclo menstrual se va a dividir en 3 fases. Fase folicular, del 1 al 10, días fértiles, del 11 al 18, y la fase lútea del 19 hasta el final, tomando en cuenta un ciclo normal de 28 días. Normalmente la ovulación es el día 14. Ahora, hay días de ovulación que son diferentes. Hay periodos largos y hay periodos cortos, ¿sí? Acá tenemos etapa del ciclo menstrual. Los días menstruales, por eso se llama etapa menstrual cuando se está eliminando, del 1 al 5. Del 6 al 10 sería la etapa preovulatoria. Del 11 hasta el 18, tomando como 14 que está señalado aquí, es la ovulación o el periodo ovulatorio, días fértiles de la mujer. Y del 18 para adelante se pueden dar 2 etapas o 2 fenómenos. La etapa progestacional para producir el embarazo o la posovulatoria o lútea para eliminarlo a través del ciclo menstrual o de la menstruación. Igualmente, cuando se habla de los días fértiles de la mujer, de la ovulación, 3 días antes y 3 días después, es decir, hasta el 11 o hasta el 17. Esas son las etapas fértiles de la mujer. Ahora, ¿cuáles son los cambios hormonales que se van a producir? En la mujer, cambios físicos. A ver, Gustavo Torres, ¿qué cambios físicos se darían en la mujer a causa de estas hormonas sexuales? Ya, a ver, principalmente
hasta donde yo sé, primeramente se da los cambios físicos, tanto físicos como psicológicos. Cambios físicos sería el crecimiento de los pechos, así por decirlo. ¿Ya? Después de las caderas, un cambio, creo. Después estaría, creo que supongo que igual a las mujeres les crece pelo, así por decirlo, en las axilas y demás. Y después ya cambios psicológicos ya se daría la madurez, así por decirlo, más acelerada que la de un hombre. Ya. Vivian Cruz, ¿qué cambios se darían hormonal? ¿Qué cambios se darían por efecto de estas hormonas en el varón? ¿En el varón? Sí. Ay, profe, no sé. ¿Alguien sabe? Yo, profe, ¿puedo? ¿Quién es yo? Mendoza, Loaiza, Ariana. Ah, ya. Ariana, a ver. Hasta donde sé, su voz se vuelve más gruesa, Ya. se le cancha la espalda, Ujú. el pelo también, en las axilas y así. Eso. Bien. ¿Alguien más que quiera participar? Aramayo, profe. A ver. Ensanchamiento de los hombros, profe. Crecimiento del vello púbico. En un poco psicológico sería un poco de tendencias agresivas por la testosterona o más actividad que se puede generar mediante la actividad física y, como bien dijeron, el cambio de la voz y la manzana de Adán. Muy bien. Entonces, en el hombre, ¿qué se va a producir? Engrosamiento de la voz. Normalmente en la pubertad comienzan a salirle cuando habla el varoncito un sonido agudo, que son los famosos gallitos, ¿no ve? Los gallos. Bien, los hombros, la espalda y las piernas se comienzan a engrosar, comienza a tener un aspecto más masculino. Aparece el vello púbico y más que nada lo que es el vello facial, la barba y el bigote, ¿ya? La voz se engrosa y hay cambios también en la conducta, ¿no? Es decir, comienzan a cambiar de gustos, comienzan a cambiar de amistades, comienzan a cambiar de actitudes. En la mujer comienza igualmente a crecer el vello púbico, a crecer el cabello, la estructura facial es más delicadita y es más de señorita, de mujercita, el cuerpo también, en este caso comienzan a aumentarles los pechos, se ensanchan las caderas, aumentan los glúteos, es decir, las nalgas, ¿no? El trasero. Todo eso es en la parte física. Y en la parte emocional, como dijo su compañero, hay cambios de conducta. Se vuelven bipolares, un día están bien, un día están mal, o en el mismo día pueden cambiar de conducta. En la mañana están alegres y en la tarde están depresivas. Tienen tendencia al enojo, a cambiar de genio. Y se dice que especialmente en los primeros días de la menstruación y en los días precedentes a la menstruación, la mujer comienza a tener actitudes agresivas, es decir, trata de descargar toda la energía que tiene, ¿ya? Esos son los cambios hormonales que se producen, que los vemos acá. Y principalmente en el hombre aparece la eyaculación y en la mujer la menstruación, ¿no? En la mujer, entonces, la fisonomía de la carita. En algunos comienza a aparecer granitos, el famoso acné juvenil, ¿sí? Luego, en el varón, los brazos, los hombros, el pecho comienza a ser más fuerte, más fornido. En las señoritas aparecen los senos. En las señoritas aparece el vello púbico al igual que en el varón, pero las caderas se ensanchan. En el varón no se ensanchan las caderas, sino que se fortalece el abdomen y la espalda, ¿sí? Otra cosa, el vello facial aparece en el varón y en la mujer no aparece obviamente el vello facial, ¿ya? Bien, entonces, la ovulación. Hay tres tipos de ciclos menstruales. El normal, que es de 28 días, donde la menstruación sería el día 14, a la mitad. En la menstruación corta, que es de 24 días, al día 10 más o menos es la ovulación. Y en un periodo largo de hasta unos 36 días, la ovulación viene a ser el día 21, ¿ya? Entonces, esta ovulación determina el día fértil de la mujer. Para eso tienen que aumentar y restar 3 días, ¿ya? Entonces, el día 14, restamos 3 al 11 y aumentamos 3 al 17, y esos son los días fértiles, ¿ya? Bien. Los estrógenos y la progesterona
son hormonas producidas por la mujer, ¿ya? Y que determinan cambios también en la mujer. Y la testosterona es la del varón. ¿Qué pasa cuando hay exceso o deficiencia de estas hormonas? La menopausia, puede haber una menopausia precoz en la mujer y en el hombre, ¿ya? Y, por ejemplo, en el varón, cuando empieza su menopausia, que es la andropausia, comienza a engordar, se le quita el deseo sexual y puede tener problemas de corazón, ¿ya? También pueden provocar desórdenes hormonales, ¿sí? Eso. Y en la mujer se dice que después de la menopausia se produce el cáncer de mama o cáncer de seno. Además de que, como dice acá la teoría, en la mujer se produce la migraña y dolor de cabeza, la depresión y la falta de memoria. Es decir, la mujer en la menopausia comienza a tener frecuentes dolores de cabeza, todo le molesta, se deprime, se enoja, se siente mal y existe la pérdida de memoria. ¿Bien? Y en el varón, ¿qué alteraciones va a haber en el varón? Va a haber una disfunción eréctil, ¿ya? Por ejemplo, hay enfermedades de tipo cardíaco, hay enfermedades de tipo de la memoria, ¿ya? Y también el varón se vuelve depresivo y se estresa mucho, con mucha facilidad, y le viene la preocupación, ¿ya? Eso es alrededor de los 50, 55, 60 años. Bien.